Tiempo para nuestra entrevista en Poder Latino de hoy. Vamos a hablar de Venezuela. Hoy el rotativo The New York Times publica un interesante artículo, se lo recomendamos, que lleva por título ¿Puede Venezuela tener una transición pacífica? Esa es una de las grandes preguntas que muchos nos estamos haciendo. La situación de tensión en el país es evidente. La violencia que vemos, como lo decíamos al principio del programa, fundamentalmente viene de las fuerzas que están al servicio del gobierno de Nicolás Maduro, y las manifestaciones en las calles, por lo que estamos viendo, son pacíficas y ha habido represión. Lógicamente, llevamos unos 26 muertos en los últimos días en diversos puntos del país. Pero, grosso modo, esa transición puede ser pacífica sin que haya un enfrentamiento, como algunos están intentando ahora decir, que puede llegar a un enfrentamiento civil dentro de Venezuela. El artículo lo firma Michael Shifter. Él es presidente del Diálogo Interamericano, que es uno de los centros de pensamiento de la capital estadounidense centrados en las políticas del hemisferio occidental, y que esta noche nos acompaña. Señor Shifter, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Gustavo. ¿Puede responder a la pregunta que usted se hace como título de su artículo? ¿Es posible? Sí, creo que es posible, pero no va a ser fácil. Lo que me preocupa es que en este momento, cuando hay señales alentadores, prometedores en cuanto a una transición con el liderazgo, bajo el liderazgo de Juan Guaidó, un poco, la gente está un poco complaciente. Creen que eso ya está hecho, hay que pretender que Guaidó es el presidente y tiene legitimidad, pero obviamente lo que no tiene es el poder con las Fuerzas Armadas. Entonces, para cruzar este río, necesito un puente, y todavía el puente, hay que construirlo. Y creo que es posible construirlo, pero va a requerir mucha paciencia, mucha habilidad, y no pensar que ya está todo hecho. Esto falta muchísimo, pero creo que es posible. Sí, tomando su analogía del puente, alguien me dijese cuáles son los peligros del puente. Una crecida del río, un fondo del río poco sólido, una ausencia de estructura al otro lado. ¿Cuáles son los peligros de este puente imaginario que hay que construir? Bueno, peligros son justamente que no se puede llegar a un acuerdo con el gran obstáculo que enfrenta una transición pacífica en Venezuela. Lo que todos queremos es las Fuerzas Armadas, los militares, que tienen mucho en juego, tienen muchos intereses por muchos años, mucho dinero, muchos abusos de derechos humanos, democracia. Y entonces, ¿cuáles son los incentivos para ellos para rendirse y acompañar y aceptar este gobierno de Guaidó? Hasta que ellos hagan eso, no sé cómo en términos prácticos se puede funcionar un gobierno sin el control de la fuerza legítima. Cuando iba elaborando lo del obstáculo, yo pensaba que iba a decir Nicolás Maduro. ¿Es Nicolás Maduro un obstáculo o las Fuerzas Armadas, como dice usted? Bueno, yo creo que la teoría es si las Fuerzas Armadas ya no apoyan a Nicolás Maduro no tiene... O sea, él es un factor secundario, digamos. O sea, él existe y ejerce como presidente o expresidente, si hay que llamarlo así, porque tiene las Fuerzas Armadas atrás. Si no tuviera eso, no podría... o sea, él es secundario. Obviamente, él y otros oficiales muy altos, Díaz Cabello y otros oficiales del gobierno venezolano. Pero me parece que las Fuerzas Armadas es clave. Esta mañana hemos visto a Juan Guaidó dirigirse a los venezolanos de nuevo y invitaba a todos los venezolanos a distribuir la ley de amnistía que ha elaborado la oposición a través de la Asamblea Nacional para que los ciudadanos se lo entreguen a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que conozcan. ¿La ley de amnistía va a tener algún efecto? Bueno, yo creo que es un paso positivo y inteligente por parte de Guaidó y la oposición. Pero eso no soluciona el problema, la ley de amnistía. Tenemos 20 años de desconfianza total entre el gobierno y la oposición. Y yo creo que hay que construir confianza, que ahora que falta entre ambos sectores. Entonces, es un comienzo. Pero si la ley de amnistía basta, yo creo que muchos oficiales del ejército, Fuerzas Armadas, van a ser muy escépticos. Es decir, bueno, tienen una ley, pero en la práctica, ¿cómo va a funcionar? Entonces, yo creo que quieren
garantías más desarrolladas, más concretas, protección, para que no vayan a la cárcel y que están castigados enfrenten castigos después de todo ese proceso. Así que yo creo que Guaidó lo está haciendo bien, pero lo que digo es, compartiendo ese mensaje, esa ley, no creo que es algo. Yo creo que necesita mucho más y necesita mucho más tiempo para convencer que eso está en serio. ¿Hay unidad, cree usted, en la oposición? Hasta hace 4 días, lo decíamos ayer en nuestro editorial, muchos no conocíamos quién era Juan Guaidó. Algunos en los informativos de Estados Unidos no sabían ni pronunciar su nombre. Digo esto porque la figura de Guaidó tal vez era conocida dentro de Venezuela, pero fuera no. Así es. Y lo que sí veíamos en la oposición venezolana era una polifonía de voces, que en una democracia consolidada es una muestra de la riqueza, de la diversidad, de la pluralidad que tiene una sociedad. Pero en el caso de Venezuela, esa unidad de la oposición muchas veces ha sido reclamada desde fuera. Esa unidad que no ha existido antes, ahora parece que está cimentada en torno a la figura de Guaidó, pero no sirve estar detrás de un líder simplemente con el objetivo de acabar con un gobierno. Sí. ¿Esas diferencias cree que pueden ser un peligro en ese proceso de transición? Bueno, yo creo que, como tú dices, muy cierto, que en este momento parece, todo lo indica que hay unidad. Si eso se puede sostenerse, no sé, es muy difícil, porque cuando uno va de un nivel de oposición contundente al gobierno de Maduro, y apoyan a la alternativa, que es Guaidó, que es un tipo muy atractivo, una figura inteligente. Cuando empieza a entrar en los detalles de política pública, de qué hacer, no me sorprendería que va a surgir divisiones y diferencias entre la oposición. Por ejemplo, en el caso justamente que acaba de mencionar de la impunidad. O sea, impunidad. O sea, toda la oposición va a dar impunidad a todos los que han cometido crímenes en el régimen Maduro. Yo me imagino ya una política en Venezuela que va a estar en contra de esa impunidad. Va a estar en contra de esa impunidad, claro. Entonces, si está en contra de la impunidad, ¿cómo avanzar? Entonces, hay como una tensión. Si quiere avanzar para lograr un gobierno de transición y nuevas elecciones, que es el plan, hay que tener hay que conversar, es lo que digo en el artículo. No se puede evitar que hay negociaciones. Y si la oposición no está dispuesto a dar ninguna impunidad, ¿qué sentido tiene esos tipos para negociar? Si no negocian, van a seguir apoyando a Maduro y va a seguir siendo un obstáculo para ese camino de Guaidó. En mi trabajo periodístico me ha tocado cubrir diversas manifestaciones, algunas de las cuales han tenido connatos de violencia o violencia explícita, evidente. Y cuando hablas con las fuerzas y cuerpos de seguridad, normalmente tienen 2 tácticas. Una, la de contener, mantener y permitir que la violencia se produzca hasta que se agote per se en el lugar donde se produce, o actuar e intervenir. Las Fuerzas Armadas, de momento hasta la fecha, están, lo que hemos conocido, con Maduro. Si las marchas no se tornan violentas, ¿cuál cree que va a ser el papel de las Fuerzas Armadas? ¿Van a estar dispuestas, a pesar de esa unidad que dice que tiene Vladimir Padrino López con Maduro, a intervenir a una población que se manifiesta de manera pacífica? Bueno, yo creo que va a ser es un tema delicado que hay que manejar. Yo creo que en general la política va a ser no reprimir, pero obviamente si las cosas se complican y si hay provocaciones y si hay amenazas, o sea, yo creo que actos de violencia va a haber, pero en general la política del gobierno va a ser, dejan que estas manifestaciones funcionan y porque de otra manera podría ser, saben perfectamente, Maduro sabe perfectamente, si hay mucha represión de un nivel realmente extraordinario, que eso va a generar mucha más presión y mucha más urgencia para resolver el tema venezolano. Entre los países que han reconocido a Nicolás Maduro y que le han dado apoyo están democracias tan consolidadas como Rusia, China, Turquía, y luego hay ayudas, por ejemplo, como la de Bolivia, con Evo Morales, que busca la 4ª reelección, o El Salvador. Pero hay 2 que nos han llamado la atención, al margen del Salvador y de algunos países del Caribe que tienen una dependencia del petróleo. México y Uruguay, particularmente Uruguay.
¿Puede explicarnos y ayudar a la audiencia a entender por qué estos dos países, particularmente, que son democracias importantes, particularmente México, han decidido, frente a la evidencia de violación de derechos humanos, de ilegitimidad de origen de una presidencia de Maduro, de la corrupción flagrante que sabemos que existe en Venezuela, darle apoyo? Bueno, ellos, la posición de ambos gobiernos es que quieren jugar un papel de mediar en esa situación, lo cual no tiene espacio para eso y se pierde por ambos lados. Yo creo que es una situación muy polarizada. Entonces, mantenerse neutral en esto es apoyar Maduro, efectivamente, porque no está ahí. De acuerdo. La explicación principal es que ambos son gobiernos de izquierda. O sea, el partido de López Obrador, Morena, está muy... apoya mucho Maduro. Pero Lenín Moreno no es de derechas. ¿Ah? Pero el gobierno de Lenín Moreno, en Ecuador, por ejemplo, no es de derechas y se ha posicionado claramente. Pero el gobierno de Moreno... Es decir, lo que quiero decirles, ser de izquierdas o de derechas hoy no necesariamente tiene que negarle la evidencia de la violación de derechos humanos. Yo estuve en la posición de López Obrador en México. A pesar que me iba a decir de Maduro. No, de López Obrador, pero estuvo en Maduro. Y cuando el presidente López Obrador anunció y presentó Maduro, toda la parte de Morena aplaudió. O sea, hay cierto... Y él tiene que liderar con su partido. El mismo en Uruguay, el Frente Amplio es un gobierno de izquierda. Y lamentablemente hay sectores de izquierda, como tú dices, hay distintas izquierdas en América Latina, pero hay gente en la izquierda que no quieren intervenir. Además, hay mucho odio entre Estados Unidos, entonces se preocupa que tomando una posición dura contra Maduro es alinearse con Trump. Así funciona la política. Yo creo que es un error. Yo estoy de acuerdo que esos gobiernos también tienen que apoyar un esfuerzo para una transición democrática en Venezuela. Es la opinión de Michael Shifter, es presidente del Diálogo Interamericano. Acaba de publicar un artículo en el New York Times que se lo recomendamos, que lleva por título ¿Puede Venezuela tener una transición pacífica? Señor Shifter, gracias por haber estado Encantado, con nosotros. Un gusto, gracias. Háganos llegar sus opiniones sobre el artículo, si lo han leído, o sobre lo que han escuchado ahora de nuestro invitado, @PoderLatinoNTN. Nos gusta mucho leerles. Ya regresamos.